Estás en Metrópolis Querétaro. 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 ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos en la emisión más de este espacio político Esfera del Tiempo aquí en Metrópolis. Muchas gracias a José Julián y Rayito ahí en controles. Samuel, no sé qué pulquería ya a estas horas. Un saludo. El invitado de lujo de siempre, quien nos ilustra, que realmente sí sabe de historia y para mí es el cronista del estado. Cronista de todo el estado y cronista del municipio. Mi estimado doctor Jaime, buenas tardes. Víctor, un placer. No, hombre, al contrario, con tu permiso, mi estimado. Mis nietas, mis nietos, mis 5 hijos, mis nueras, sobrinas, primos, amigas, todos los que nos hacen favor de sintonizarnos, aunque sea un ratito. Doc, estamos ya en la antesala, creo que ya en el mes de marzo, es el festejo de los 300 años de los Arcos. Lo anunció por ahí el presidente municipal. Bueno, en el 26 se iniciaron la construcción con la alberca del Capulín. A partir de 1726 empieza la construcción. Lo primero que se construyó fue la alberca del Capulín para empezar a captar el agua. Antes de los arcos. Antes de los arcos, sí. Empezaron con aquello para asegurar el agua porque los pobladores de la cañada se sentían dueños del agua. Incluso tenían un documento donde el virrey, en forma vitalicia, les entregaba el agua de la cañada. Hubo problemas muy serios muchos años después, en los años 50, porque llegó el agua entubada, el gobierno del estado empezó a entubar el agua ya para meterla a los domicilios y les cobró. Se juntaron los notables del pueblo, porque siempre los hubo. Todavía en épocas muy recientes había los encargados del agua, los encargados de la vigilancia, que era un grupo de notables que se heredaban estos cargos. La familia Rangel, por ejemplo, tenía los documentos de la fundación de Querétaro, eran depositarios. Y esta familia Rangel, cuando el gobernador González de Cosío quiso rescatar la cédula de fundación de Querétaro, tuvo que recurrir a don José Rangel, que era el que la tenía en depositaría. Tenían también la autorización del virrey y del rey para el uso de las tierras de la cañada, que eran 4 leguas hacia el oriente, 4 hacia el poniente, y por límites laterales, pues, la cañada, límites naturales. Entonces se inicia ahí, pero los pobladores, los indígenas de aquella época, estamos hablando de los años 726, pues no querían que se dispusiera del agua, porque la sentían de ellos. Incluso había leyendas, el chan del agua, que era un dios del agua, decían ellos, una deidad, que después sirvió para que este señor del Toro sacara la forma del agua, porque la leyenda del chan del agua surge en la cañada, después en Texquiapan la asimilan, pero en Lagos de Moreno también tienen, si te metes tú a internet, verás que en Lagos de Moreno también tienen el chan del agua. La leyenda del chan era un ser mitológico que ellos sabían que existía y que incluso pues no querían que se perturbara, porque se llevaba el agua, se acababa el agua, y siendo un pueblo de agua, la cañada, la cañada todavía no como el nombre, sino la cañada donde se asienta esto que después recibió el nombre de La Cañada, municipio del Marqués. Entonces no querían que perturbaran al chan y tenían creencias. Todavía hasta el siglo pasado había un pifanero, Los manchados pifaneros. el que tiene el tamborcito. Ajá. Y la flautita.
Cuando iban a desasolvar el acueducto del Marqués, porque aquí hay dos cosas que poca gente sabe, incluso muchos que se dan ahí que saben mucho, el acueducto original del Marqués era un cañito de cal y canto, a cielo abierto, muy pequeño, que todavía se conserva frente al número 135 de la calle de Emiliano Zapata, se conserva un tramo original. Hace 2 o 3 días vi en internet que Gustavo Pérez estaba subiendo al internet. Que abajo del templo No, es a un lado, a un lado. por media calle Real, y cruzaba este cañito que era el original del Marqués. Ajá. Era un caño muy angosto y se conserva parte, porque en parte ya fue utilizado como cimiento. Algunas construcciones que están ahí cerca, incluso el número 105, 103, todos esos ya se asentaron sobre un monumento histórico que las autoridades a través de los años no pudieron conservar porque en la época porfiriana se construyó el acueducto porfiriano. Se divide el acueducto del Marqués, que era el original, y para traer más agua a Querétaro fue el acueducto porfiriano, que ya es más ancho. Ya venía a cielo abierto también. Y los gobernadores como Agapito Pozo, Octavio Mondragón, lo subieron en los lados para que fuera el caudal que viniera más. Es un, perdón, una obra de ingeniería de primera con los métodos que tenían, Víctor. La pendiente, que son centímetros de los manantiales del Capulín al convento de la Cruz, por gravedad venía. Y ese acueducto pues, es el que conoce la gente. Conocen los arcos. Los arcos son los mismos con el acueducto original, el caño original, porque le llaman acueducto nada más a los arcos, pero los arcos son una parte del acueducto. Entonces, este acueducto fue construido desde 1726 al 35 y el agua ya llegó a Querétaro en el 38, ya las fuentes que se distribuyeron por la ciudad, siendo que lata me está dando. No te preocupes, no. Estoy cambiando de la adolescencia, Víctor. Llegó el agua al convento de los padres franciscanos, ahí se conservan unas cajas de agua, pero la primer fuente que tuvo el agua para el público fue la de Nuestra Señora del Pilar, que se llamó al principio San Francisco, luego le pusieron de Nuestra Señora del Pilar, y que ahí está la placa de cómo se inauguró y todo esto, cuándo se inició el acueducto. Hay una obra que don Antonio de Navarrete, que se llama Relación Peregrina. La relación es donde va pasando el agua, la peregrina era el agua. Hipotéticamente él hace esta obra y reconoce la labor del Marqués, de cómo llegó a salvar después de una epidemia en 1717-18, una gran epidemia que diezmó la población de Querétaro. Entonces el ayuntamiento tenía dos problemas serios en aquella época: cambiar el hospital de la Limpia Concepción, que está donde ahora es el Museo de Arte Sacro, porque las monjas de Santa Clara, las monjas más ricas del centro de la Nueva España, se quejaban de que llegaban los miasmas. Antes se creía que en el aire viajaban los famosos miasmas, no se hablaba de microbios, nada de esto, sino eran los miasmas, se transmitían por el aire. Esto desde la época de Paracelso se manejaba. Y la otra era la contaminación de la acequia madre, porque había muchos obrajes. Y también había curtidurías que con los químicos que usaban para la curtiduría, pues lavaban las pieles, todo eso se iba a la acequia madre. La acequia madre se conserva todavía. Lo que se acostumbraba a decir talabarterías. Eran los obrajes para lavar la lana. Y las tenedurías, que era donde se manejaba la piel, la curtiduría, todo eso. Para eso se necesitaba sal en grano, azufre, y todo eso, pues no había la forma de rescatarlo ni no contaminar, porque no había otra forma de tener agua. La acequia madre ocupó un aspecto fundamental en Querétaro porque
se reencauzó el río que pasaba por la calle de Madero, el Jardín Cenea, que era Juárez, el Jardín Cenea, y hoy con el nuevo nombre de Cenea nuevamente, después de ser Obregón, y se iba hacia la calle de Pino Suárez, aquellas partes, para llegar a la presa del Lodo del río Querétaro. Esa desviación la refiere Valentín Frías en su obra, y cómo se rescata ya el centro de la ciudad, dejando nada más el caudal de la Acequia Madre. La Acequia Madre no hay ningún dato consignado de que el gobierno hubiera intervenido. Cada propietario dentro de su propiedad, dentro de su lote, hizo lo que era 4 metros de ancho, que está todavía, y lo pueden ver en el Museo del Calendario. Es algo que de la Acequia Madre hicieron una cisterna tapando ambos lados, hicieron una cisterna en la casa del doctor Pozo, ahora Museo del Calendario. Todo ese trayecto... Por eso, perdón, ya que mencionas aquí en Madero. En Madero. Por eso hay ese como túnel abajo. No es un túnel, es parte del trayecto de la Acequia Madre. Ah, ok. Unos pocos metros antes, la casa de un muy conocido notario aquí en Querétaro, él aprovechó el trayecto que va bajo su casa para hacer su bar. Es en la parte de abajo. Todos estos vestigios los relato yo en un libro que se llama El legendario túnel de Querétaro, porque relato testimonios de gente que casualmente lo encontró, porque no había datos. Desviándote un poquito, con razón Querétaro tiene en su subsuelo muchos vestigios, ¿no? Sí, mira, hay muchos vestigios de la evolución de Querétaro. Por ejemplo, ahí en el Museo del Calendario, pues hay unos cántaros enterrados que se cree que era para reproducir peces. Hay pozos. Es que aquí el agua estaba a 7 metros de profundidad. Perdón, Doc, ¿te acuerdas cuando cambiaron una parte del drenaje aquí por 5 de mayo? Que sacaron vestigios de lo que era el drenaje de barro. Sí, sí. Porque mucha gente fue a llevarse pedazos para tener Es un vestigio. Haz de cuenta que era por centenario. dentro era una de esas ollas de barro puliditas, es lo que circulaba, el agua pura. Y se manejaba ese servicio de agua. Mira, yo rescaté un documento que es de las Mercedes de Agua de Querétaro, de 1615. Es el litigio de las monjas de Santa Clara contra el ayuntamiento, porque es un litigio que duró muchos años, porque estando el convento de Santa Clara y luego el de las Capuchinas tan lejos, no se respetaba el tandeo. Y estaban obligados los propietarios de cada predio, de cada cementera, con S, no con C, porque luego critican, ¿no? Pues, que, como decía que el general Escobedo tenía, que hablaba con faltas de ortografía, así decía Vicente Riva Palacio. No, ese vestigio que dices tú era lo usual, era la tubería de barro. Exactamente. Pero se medía por naranjas y medias naranjas, por pajas, cuando era en el campo, y la naranja pues era el tamaño de una naranja. Sí, exactamente. El tamaño de una naranja, la media naranja. Pero había muchos canaletas donde había un tandeo que las autoridades supervisaban. Era tan rígido ese tandeo que fíjate, desde entonces ya había escasez de agua en Querétaro, que el rey ordenó que se pusiera una legislación para que los indígenas, había todavía muchos indígenas, los negros, los mulatos, los saltapatrás, porque así está clasificado, ya era pluriétnico aquí en Querétaro, pero se ensañaba porque, por ejemplo, los naturales, si actuaban mal, se les amonestaba. Si volvían a recaer, entonces se les limitaba el agua. Pero si un criollo o un español fallaba a eso, le quitaban la cementera y lo desterraban a las islas Filipinas a trabajos forzados bajo las órdenes de su majestad el rey. Lo tengo por escrito, todo eso me tocó rescatarlo. Entonces ya había mucha problemática con el agua. Cuando se introduce el agua por los Arcos, que era una población chiquita, porque es una canaleta de 50 centímetros arriba de los Arcos, no es mucho, nada más que ya llegaba el agua al tanque del agua y se empezaron a perforar pozos. El de la Alameda, el del Jardín Guerrero,
el del Ejido Modelo, muchos que empezaron ya a conectarse a la red de agua de Querétaro. Cuando empezó ya todo eso, quedó obsoleto el túnel, que era parte de la Acequia Madre. Por eso la leyenda, cuando después de la caída del ejército imperial, que Maximiliano sale del convento de la Cruz, habiendo acordado entregarse al general Escobedo a través de Miguel López y de algunos otros que Escobedo selecciona para salvaguardar la vida del emperador. Pues era una gente muy conocida a nivel mundial, de los Habsburgo, había papas de la descendencia de los Habsburgo, todo esto, nobles. Entonces, Maximiliano sale del convento de la Cruz, no espera que lo capturen, y sale caminando, y el relato es que iba con su caballo Orispelo, con Severo del Castillo, con Tudós, su asistente, su secretario, pero salen caminando, pero los queretanos, encerrados a piedra y lodo, no se dan cuenta de esa caminata. Reaparece Maximiliano a media mañana en el Cerro de las Campanas y empezaron las especulaciones. ¿Por dónde? La gente sabía que existía ese pasadizo, le llamaban. O sea que por esos túneles. Eso decían, como no se explicaba, no lo vieron, decían de seguro se fue por el túnel del convento de la Cruz al Cerro de las Campanas. Y así surgió una de las leyendas más antiguas aquí de Querétaro, la huida de Maximiliano, y que reaparece en la cueva del Cerro de las Campanas. Entonces, con este inicio que nos acabas de relatar al inicio, Doc, ahí en la Cañada, donde ahorita se está, esto que acaba de surgir hace poquito, antier te lo mandé. Sí, sí. Dije, pues esto está interesante, porque con eso, y como acertadamente dijiste, es que hay quienes ya se dicen dueños de la verdad y nada más lo que hacen es copiar y pegar y armar un libro, ¿no? No, ahí Gustavo tiene razón, porque sí es el acueducto, el caño del acueducto del Marqués. Ese es el ¿Y el original. que viene a los arcos, Doc, conecta con los arcos? Iba a conectar. Sí, por eso te decía yo, son dos acueductos. El del Marqués, que era muy angosto, de calicanto, a cielo abierto, muy angostito, no tenía mucha profundidad. Era un cañito que venía de allá, pero siempre había agua. Si vaciaban la alberca del Capulín, en 24 horas estaba llena. Y la alberca del Capulín, yo traigo fotos, donde está rasante, los manantiales y todo lo que había, está rasante la alberca en 24 horas. Entonces llegaba suficiente agua a Querétaro, pero los gobernantes, empezando por González de Cosío, Francisco González de Cosío, en la época porfiriana, por eso se conoce como Acueducto del Marqués, que se perdió, nada más hay ese tramo ahí en la Cañada. Varios pobladores de la Cañada, incluso los cronistas, pues lo hemos señalado que debería ser rescatado, cuando menos una plaquita, porque eso era lo original. Pero la gente piensa que el Marqués hizo el caño ancho que va por la orilla del río. Este iba por la media calle Real, hoy Emiliano Zapata. Y el otro, Ya, que es la que conectaba del Capulín para acá. Ese era el original del Marqués. Por medio pueblo, por las huertas, por todo eso, hasta los arcos. Hasta los arcos. Sí, porque para la gente que desconoce la historia, cree que los arcos es donde empiezan. Sí, y brotaba el agua ahí. Y que hay, o sea, mucha gente, como ven la fuente, dicen, no, pues aquí inició. Sí. Pero no, la historia Es que viene de más atrás. confunden acueducto con los arcos. Los arcos son una parte de un sistema hidráulico, de un acueducto. Y pues, legua y media, decían las escrituras, que era la distancia, legua y media. Entonces, en la época de Francisco González de Cosío, el gobernador porfiriano, duró 29 años, hicieron el acueducto porfiriano. Y muchos no saben de la existencia del original del acueducto del Marqués, que quedó bajo la tierra, lo destruyeron, lo utilizaron como cimiento. El que lo dude, vaya a Emiliano Zapata 135 y ahí lo va a encontrar. Doc, qué bueno que estás tocando este tema y para la gente que nos ha hecho favor de preguntarnos. Para todos nosotros, los arcos terminan ahí donde está una escuela, un kinder, que ahora es del DIF. Hay un arco nuevo que no existía, Ajá. del Marqués no lo hizo en la época de Venustiano Carranza. Cuando estuvo aquí Federico Montes como gobernador, que fue en 1914, se mandó a hacer ese arco nuevo.
Y ahí ya no había arco, era el muro. El que es el donde pasan los camiones por abajo. Exactamente, Avenida de los Arcos para Zaragoza. Ajá. Ese fue de la época Bueno, revolucionaria. ahí donde concluye ese. Bueno, ¿se entiende que ahí concluyen los arcos? No, mira, los arcos como tal concluyen ahí donde ves tú el último, que ya es artificial. Dicen, un arco concluye dentro del convento, eso es mentira. Eso es mentira porque ese arco ya es parte de la estructura hidráulica del convento, no es parte de los arcos. A ver, Doc, entonces, si te vienes por el lado del río, y sobre todo atrás de Hércules, hay también un acueducto, ese es el que estabas mencionando. Ese es el que estoy mencionando. Porque acá de este lado de Universidad, de donde está, bueno, vamos a decir el nombre de este restaurante, La República, ¿te sigues? Donde entras, una que hay antes de Roncopollo, hay un Ese es vestigio otro. ahí, ¿qué onda? Ese es otro, es el sistema hidráulico de don Cayetano Rubio para llevar agua a sus molinos. Esa es A otra Hércules, La Purísima y San Antonio. No, el de acá, mira, la gente no sabe de que por el muro entras a una escuela, Sor Juan Inés o algo así, entras a la escuela, arriba va el caño del acueducto que llegaba hasta la pila de Nuestra Señora del Pilar y las cajas de agua de los franciscanos. Va por arriba del muro. Ya. Está la pila esa de León que le llaman ahora, y por arriba, si tú ves, hasta un respiradero ahí en una esquina. Sí. Ese respiradero está en la mera esquina, por ahí es donde el agua daba vuelta para llegar allá. Y luego de ahí, ya dentro de la infraestructura hidráulica del convento, no es que sea luego los días de turistas pues, se emocionan, los arcos terminan ahí, no. Los arcos terminan donde ven el último con el que agregado de la época de Venustiano Carranza, pero ahí por arriba del muro llegaban a la caja de agua y a las cajas de ahí. Ahorita que mencionaste los guías de turistas ya no saben a quién creerle porque le dan cada distorsionada a la historia y vaya que están certificados, ¿eh? Sí, mira, hay mucha gente pues, cae en eso, cae en el error, en la mentira, porque se altera nuestra historia y eso es grave. Nosotros en Preserva Patrimonio, para eso se organizó, en primer lugar, para que se respete lo que escribieron otros, porque hay que tener pues el sentido común y la dignidad como escritores. Si tú ya escribiste algo, no te lo voy a copiar para hacer mi libro, porque ya tiene un ya derecho, está plasmado. Es un derecho moral Y ya está plasmado además. Y una gente que sea congruente con la honradez para escribir, pues tiene que respetarlos. Pero ve cómo se fusilan eso, agregan mucho de fantasía, pero no se van a investigar o leen un solo autor. Y ya con eso lo dan por hecho. No, hay que leer varios, hay que investigar, ver la cartografía de Querétaro, ver los planos, todo lo que hay, la historia de Antonio de Navarrete, ahí se van a dar cuenta de muchas cosas. Fray Antonio de Navarrete, autor de Relación Peregrina. El mismo Manuel Septién y Septién, descendiente de don Juan Antonio, emparentado con el marqués, pues rescató muchos documentos. Las fuentes de Querétaro, el acueducto, donde él describe por los documentos que investigó la profundidad que tenían los cimientos en codos, 80 centímetros más o menos, la profundidad que tenían sobre todo en la parte media, porque hay que recordar que Carretas era un bordo, una lagunita, por eso arcillas expansivas, por eso el agua busca su cauce natural para llegar ahí. Entonces todo esto lo describe incluso la altitud, los arcos, cómo se deforestó el cimatario, que era el bosque del cimatario, y en muchas de las casonas que pocos tienen pues el acceso, porque o por familiares o por amigos o por familias muy antiguas nos permitieron entrar, están marcadas a fuego, aserradero del cimatario. La Casa de los Consejos, por ejemplo. Ahí hay unas vigas que las buscas y aserradero del cimatario. Era un bosque de pinos que con la construcción de los arcos pues quedaba muy cerca. Los andamios, ¿cuántos árboles se talaron para andamios de los arcos? Pues fue una cantidad, a pesar de que el rey había ordenado de que cuando hubiera aprovechamiento del bosque del cimatario se dejasen los tocones altos
El tocón es lo que queda al mochar el árbol, ¿no? Entonces que se dejasen los tocones altos para que volviera a retoñar, que ya no era lo mismo. Ya una vara por un lado, pero ya no es lo mismo. Todo esto de la historia, pues le gusta a mucha gente, pero hay gente que se ha dedicado, sobre todo ahora en las redes, que lo ves y dices, pues, chihuahua, ¿qué hago? Empezar a corregir, pues se ve mal, les cae uno gordo. Seguir alentando que esto se difunda. A mí cuando me preguntan yo lo digo. Y vaya que aquí hay una sarta de mentiras de muchos tiktokeros que dicen, no manches. Lo que quieren es visitas, quieren figurar y acrecentar Es que el tengo número. pinche mil seguidores y todo eso. Sí, el sensacionalismo y todo. Y lo respeto. Es su forma de pensar. Hacen su esfuerzo creyendo que están haciendo algo bien, pero que investiguen un poquito. Que investiguen. Lo del acueducto, pues yo tengo acceso a documentos de la familia del Marqués, con José Antonio González Jáuregui, su bizarreta. Pues él conserva documentos originales que no se los enseña a todos, porque es parte de su patrimonio. Esos documentos tienen un valor histórico. Fíjate que a mí, un amigo así en común que tenemos tú y yo, me había obsequiado fotos de la vestimenta del Marqués en este hilo de oro. Sí. ¿Cómo se conserva a través de los años esa vestimenta? Ahí lo tienen. Pero cuando se me quemó mi computadora, todo ese material chupó. Te mando las fotos. ¿Cómo no, Te mando las fotos. Mira, está Nicolás González Jáuregui, el hombre que fue el hombre más rico de México, antes de que saliera Slim. González Jáuregui era el hombre más rico de México, no solo de Querétaro. Fue un hombre exitoso, se dedicó mucho a la educación, hizo un gran capital. Él llegó al grado de que la familia Hertz, del periódico es famoso de Nueva York, había comprado una capilla gótica. O sea, antes del descubrimiento de América, esa capilla ya estaba hecha. Don Nicolás, muy aficionado a las obras de arte, compró esa capilla porque el señor Hertz se le enfermó su mamá y la dejó abandonada en los muelles de Nueva York. Don Nicolás lo supo y compró la capilla que hoy es el Centro Helénico, nada más para que te des idea. Es una capilla gótica, el Instituto Centro Helénico, que está en Avenida Revolución. Entonces la compró, la trajo y se la llevó a su propiedad, a su casa. Una casa, como tú te imaginarás, llena de obras de arte, Diego Rivera, de todos los nacionales, lo más valioso que había aquí, e internacional. Pero dentro de su forma de pensar, quiso hacerle un homenaje a su ascendiente, a don Juan Antonio, el Marqués de la Villa El Villar del Águila. Le quiso hacer un homenaje y le mandó a hacer una escultura de cera, y él tenía mucha vestimenta del Marqués y de la familia de él, una familia que pues importaba de Europa vestidos de seda, cosa impresionante. Con la vestimenta original y mucha contemporánea que tenía él del Marqués, esa escultura está sobre una silla, está sentado. Yo te mando la foto después. Pero el paso del tiempo ha hecho que lo que es el pecho tiene chaleco, el chaquetín, camisa de holanes, los puños de holanes, muy elegante, los botones que llaman la atención, pantalón, hasta media pierna, calcetas, las sandalias, zapatillas, pero con la confianza que tenemos con Toño, pues un día estuvimos viendo lo que había abajo. De primera intención no te das cuenta porque los años que han pasado con esa, no solo de que se hizo la escultura, sino de la existencia de ese ropaje. Pero abajo te das cuenta que está bordado en oro, seda, oro, pero no solo es el color, el brillo del oro que se ha conservado a través del chaquetín, ¿eh? Es impresionante. El Marqués muy bien logrado, la facies, la cara, reproduciendo cómo era el Marqués.
Entonces esto es algo muy valioso que conserva en la hacienda del Marqués. Y ahí están documentos que eran parte del acervo. Esa hacienda está a un costado de las vías del tren. Arriba, arriba del socavón. Y ahora que viene lo del tren, ¿no van a afectarle? Ya le afectaron una parte ahí. Sí, le afectaron una parte. Ya, desafortunadamente. Ahora, hablando del Marqués, cuando el sitio de Querétaro, don Cayetano Rubio había regalado una escultura del benefactor. Muy colmilludo, don Cayetano, español. Entonces ve que el ayuntamiento y el pueblo de Querétaro estaba protestando porque se estaba robando el agua de Querétaro. Así lo sentían. Y el ayuntamiento ya traía conflictos con él. Para congraciarse con el pueblo de Querétaro, en la fábrica de Hércules manda fundir una escultura del Marqués. Una escultura que se dice que era de cobre. No sabemos. Era metálica. Esa escultura, mediante una ceremonia, la develan, inauguran la fuente que se conoce como la Fuente del Marqués, que es la que está en Plaza de Armas, con unos perritos que eran de plomo. En la época de Antonio Calzada los puso de cantera, pero eran de plomo, y una columna del basamento que está ahorita todavía, de ahí partía una columna de 8 metros, que ¿sabes quién la tiene? La tiene Cristóbal Colón. Esa columna estaba ahí en Plaza de Armas, pero arriba estaba la escultura del Marqués. O sea que nomás cambiaron la esfinge prácticamente. Te voy a decir por qué. Mira. Estaba la columna de 8 metros, se inauguró en 1843, y cuando el 27 de abril, que viene un cañoneo a Querétaro, uno de los cañonazos le pega a la estatua del Marqués y la derriba, la despedaza. La aprovecharon para meter en Plaza de Armas. La que estaba ahí cae al piso, se despedaza. Aprovechan el metal para la metralla, pues estaba el sitio, no podían de otra parte. El techo del Teatro Iturbide, etcétera. Pero cuando restauran ya el señor Diego Almaraz, Juan Almaraz es un amigo. Diego de Almaraz hace la figura de cantera, pero no tenía el modelo. Entonces, es la que actualmente estamos viendo. Esa es la que estoy hablando ahorita. La otra se despedazó. Quitaron la columna de 8 metros por si había otra cosa igual, otro cañoneo, que no llegara a la nueva estatua. O sea, por estrategia. Y cambiaron, en 1874, cambiaron esa columna para el monumento de Cristóbal Colón, que estaba en Juárez y Zaragoza. De ahí lo cambiaron a donde está ahorita. Sí, tenía dos esferas, que era el viejo y el nuevo mundo, que le decían las pelotas, los que no conocían la escultura de las pelotas. Entonces, el señor Diego Almaraz lo que hace es que dice, bueno, la que estaba, ¿de dónde vino? Estaba fundida. Pues la hicieron en Hércules, don Cayetano en Hércules. Vamos a ver el molde. Y del molde de madera que don Cayetano, que era un español muy exigente, muy rico, mecenas del Museo del Prado, muy rico. Él no vino a hacer la América como los alpargateros, no, él venía con un capital, una flota naviera, tenía muy buen capital. La Casa Rubio financiaba al presidente López de Santana para irse a sus expediciones al norte de la República a recuperar el terreno. Libranzas de 72,000 pesos que yo tuve en mis manos, yo las he visto. Entonces, don Diego Almaraz, del molde de madera que hizo un santero, de los que tallaban madera, que es alto, es bastante alto, grande. De ahí sacó la escultura en cantera que está ahorita en Plaza de Armas. Ese molde estuvo cubierto de cera, a mí me tocó todavía verlo, pues lo habían puesto ahí en la alberca del Capulín y tenía pedazos de cera hasta que alguien lo rescató. Entonces ya le pusieron un estucado en oro y todo eso y ahí se conserva. ¿Para qué hacer una escultura de madera? Muchos piensan, bueno, es que pues era barato. No, lo que pasa es que era el molde que utilizó don Cayetano Rubio para hacer lo que regaló al pueblo de Querétaro. Oye, qué interesante está todo esto. Entonces es donde, con toda esta esfinge que nos das de historia, es donde parte
lo que es ya el nacimiento que está en próximo a festejarse de los 300 años de los arcos. Pues sí, ya se festejó, se puede decir, ¿no? Porque creo que el festejo lo anunció el presidente, creo, lo publicó en Plaza de Armas, que va a ser en el mes de marzo. ¿Por qué? No, La no ina- sé, el no me he ine- metido muy a fondo, ¿eh? Sí, yo también supe que ya habían hecho un evento, un acto, porque los 300 años De iniciado. de iniciado, pues son en 1726. Es que esta historia de Querétaro es riquísima, doctor. Entrarle no es fácil. Sí, pero es muy interesante. Mira, Querétaro siempre fue rico en historia, protagonista de lo fundamental para el país, la independencia, pues aquí se gestó la independencia. Fíjate que yo tuve, en la época del doctor Alfonso Ballesteros, tuve la ocurrencia, el director del archivo municipal era precisamente el nieto de el que acabas de mencionar ahorita. González No, ¿no? Frías, Frías. Nacho Frías. Ah, Nacho, Nachito. el buen Nacho. Me dio la oportunidad de meterme al archivo municipal porque le dije, vengo a investigar los partidos políticos ancestrales. O sea, ¿cuántos partidos, aparte del PRI, había habido ya aquí en Querétaro? Y me encontré con la sorpresa que había más de 44 partidos políticos, Doc. Y fueron 3 meses los que bueno, Nacho me tenía que correr, Sí. porque yo llegaba desde las 8 de la mañana al archivo y me daban 10, 11 de la noche, ya lárgate. Pues es más, se me olvidaba comer, Doc. De tanto que te estás empapando, que estás leyendo, que estás viendo actas, te absorbe, te atrapa. ¿Tú cuánto te llevas en leer un libro cuando te metes a investigarlo? Pues yo creo que los asimilo ya así con Bluetooth. No, ha sido labor de mucho tiempo, de muchos años, sobre todo que me gustó. Yo empecé en la radio en 1958. 58. 1958, incluso, pues Facundo me dio mi reconocimiento puso a Agustín San Román, Joaquín. Ah, Joaquín. Yo siempre confundí con el torero. Luego me decía Joaquín, bien comparado, pero no. Sí, él lo puso primero, luego a mí, porque pues, yo me inicié y después me separé una temporada y Joaquín ha sido permanente. Él 62 años y yo 61 años de haberme iniciado en los medios. ¿En serio, Doc? Esa faceta no me la sabía. Sí, pues ahí Facundo estuvo investigando y luego ya pidieron currículum. Cuando le da la loquera a Facundo y se mete a investigar. El buen Facundo. O alguien le sopla por ahí en el oído, mira, este es el acordeón. Sí, el buen Facundo. Es mucho tiempo ya en esto, Víctor. Primero, las leyendas, las heredé de la abuela. Sí, te platiqué un día de mi abuelo, que era sobrina de un canónigo. Y entonces ella sacó mucho de los documentos que tenía el canónigo, los memorizó y se los aprendió y todo. Y pues nos ha gustado la historia. Guadalupe Ramírez en ocasiones me decía, deme esas leyendas y las publicamos y le doy su crédito. Yo conociéndolo dije, no, pues cuando me lo va a dar mejor. Ya escuchaste aquí a José Julián que los programas al mes caducan en el Face. Así es. Pero se quedan en el YouTube. Porque los amigos con los que yo platico me dicen, oye, ya que va a estar ahí Jaime, dile que vuelva a recordar la vieja historia de los túneles de Querétaro. Porque hay ese mito de los túneles. ¿Te parece que en el otro programa toquemos ese tema? Con los mucho gusto. túneles subterráneos de Querétaro. Es el único libro que no me han podido fusilar. ¿Cómo? Pues sí, copiadores? todos mis libros tienen derecho de autor. Claro. Están registrados. Y cuando lo veo, digo, se está difundiendo lo de Querétaro. No me dan crédito, no me dan mi crédito, pero está difundiendo. Hay que ser tolerante, ¿no? Lo hacemos bien como queretanos todo. Pero sí, cuando se adornan que fue investigación de ellos. Por ejemplo, eso es lo que yo no tolero en mi buen historiadores, amigo, y no por hablar mal de él, porque lo estimé mucho, lo conocí desde 18 años, Andrés Garrido. Un día estábamos ahí conviviendo. Andrés Garrido. Del Toral, mi cuate. El periodista, duro, ¿de qué vas a escribir? Y Sí. me daba tips, ¿eh? Sí, sí, buen amigo, es una pérdida, un hombre valioso. Un día estábamos conviviendo y le dije, fíjate que ¿Cosa rara estuve, en él?
estuve con Alonso Galván, que es mi amigo, Pablo Cabrera y su hermano tenían Editorial Cimatario en la calle de Colón. Mi madre compró un terreno que estaba en el club de tenis Unión, que eso poca gente sabe, ¿no? En pleno Avenida Colón había un club de ¿En tenis. serio? Sí, Víctor. Y después hubo unos árboles ahí grandísimos, unos laureles de la ¿Por eso India. está tan arbolado ese tramo de la calle? De ahí de Colón. Avenida Colón, Por eso la que da para Constituyentes. exactamente. Que un tiempo por ahí estuvo sobre Zaragoza en la Plaza de Toros. Estuvo, Es un kinder. estuvo en la esquina, la Plaza de Toros Colón, precisamente. Cuando el aniversario del descubrimiento de América, el gobierno retardadamente, porque lo hicieron 2 años después, entonces hacen el monumento que te decía Colón, con la columna de 8 metros, la Plaza de Toros, con dinero de la Junta Vergara. La Junta Vergara sirvió para todo el Teatro de la República, no se iba a terminar. El ayuntamiento tenía 4,000 pesos, se los acabaron, y sacaron 10,000 de la Junta Vergara Para terminar el tema. para terminarlo. Entonces por eso pasó a posesión de la Junta Vergara. Y la Avenida Colón era para conmemorar a Cristóbal Colón. Y a media calle, después de la familia Cabrera, ahora es un hotel de una sola planta, que antes fue un burdel, el burdel de Doña Enriqueta. En la época de la Revolución, cuando estuvieron aquí los del Constituyente, era un burdel refinado con vino francés, coñac, todo Sí, eso. tenían el pasatiempo los constituyentes. Pues venían a divertirse Venían de también, solteritos, además. Como Que cuan- además no era ningún delito. como cuando salíamos a los Y tú lo congresos. debes de todo saber eso. muy bien que un compañero se quejó que los tuvieron aquí en la cantina, que estaban... A ver, esta fuerzas. cantina es tradicional. Pues Ahí sí. los constituyentes se echaban la copa, carajo. Ahí se acordaron muchas Claro, cosas. echando el whisky y acordando. La función sociológica Claro. del alcohol, ¿no? Y en las huertas de la Cañada también, el don Venustiano estuvo varias veces en varios convivios allá. Entonces a la mitad de esa calle estaba el Club de Tenis Unión, que tenía una barda por lo que es la calle posterior, no me acuerdo le cambiaron de nombre, no me acuerdo ahorita cómo se llama, que es la que va al mercado. Entonces, ahí hicieron una lotificación porque este Club de Tenis Unión era de don Franquito Muñoz, el dueño de la Cedería Muñoz, y lotificó cuando, pues, Arnulfo García, Franco Muñoz, Teodoro Muñoz, Todos su los hermano, niños. utilizaban eso, pero era como su club privado. Fernando Ugalde, que vivía enfrente, cuando vio que les pasó la novedad, lotificó y compró el señor Luis Proal, dueño de la Ciudad de México, la señora Vázquez, una enfermera, esposa del Bate Vázquez, mi madre y los Villalón. Y del otro lado, la familia Fernández, Carmina Fernández, después la señora Soto Septién, la familia Soto Septién. Después había los Corsarios del Bajío. Hubo una terminal que fue la que le dio en la torre a la privada, y el siguiente paso fue que para que pasaran de la Alameda al mercado derribaron el muro del fondo y se convirtió en calle. Lo que soy la calle Guerrero. No es, Allende. no, No. una antes de Allende. No me acuerdo cómo se ¿Juárez? llama. No, Juárez es para acá. Es Juárez, la continuación es Colón. Colón. Entrabas por Colón, La de Allende, que es Lucas Alamán. no, entre Allende, y no me acuerdo ahorita, se me pegó el transistor, pero entre Allende hay otra, que incluso en la cruz hay una que se confundió ahorita, se me olvidó, yo ahí viví. Y hubo una procesadora de leche, y luego el Corsarios Bajío, y enfrente, a un lado de la casa de Mariano Palacios, del señor Samuel Palacios Borja, ellos vendieron el jardín de su casa y fue Anáhuac. Corsarios y Anáhuac en Avenida Colón, y la Estrella Blanca. Entonces ahí estaban las principales, la Flecha Roja, y los de segunda estaban sobre Zaragoza. Todavía en los 70 no existía esa. En los 60, Sí, me acuerdo. en los 60, y ahorita recordé a Esteban Paulín Cosío, que se le ocurrió poner un negocio, un súper, pero este súper era para trueque. Llegaban los campesinos con queso, y a cómo está el queso, y había trueque ahí, se llevaban productos
de una tienda, de un pequeño supercito, y de todo recibía, huevo, leche, quesos, que fue el último tianguis ya formalizado que se debe al buen amigo Esteban Paulín Cosío, donde estaban las terminales de segunda en Zaragoza. Ahí por la escuela Benito Juárez, todo esto. El centro comercial Conde, que ahora es la Parisina, que fue el cuartel de la Alameda. Ahí era un cuartel que lo habilitaron como centro comercial. Ahí fusilaron al Chato Méndez, que fue traidor porque fue el que fusiló a José María Arteaga, gobernador de Querétaro, en Uruapan, Michoacán. Fíjate que esta historia, no te digo que eres una enciclopedia andando, de veras, ¿eh? Ya los años hace que se olviden muchas cosas, Sí, sí, eso sí. sobre todo a los que les debo. Yo ahorita, ahorita me hiciste recordar cuando yo vine la primera vez aquí en Querétaro, fue a finales de los 60, con mi hermano que en paz descansa, el mayor. Ya él ya andaba de operador en Flecha Amarilla, ya existía. Y ahí llegamos precisamente a Colón, ahí estaba la terminal. Sí, sí, era Avenida Colón. Otro Querétaro, los autobuses pequeños, el Estrella Blanca, la refaccionaria Universal de Alejandro Juárez, que estaba en la mera esquina, una refaccionaria de las más grandes, antes de Ponce y de todos ellos, era la refaccionaria Universal. ¿Cómo le hace tu papá José Manuel para traer tanta historia en la cabeza, eh? Llevando una vida sana, Víctor. Oye, Doc, temas hay bastantes, yo creo que los vamos a ir desahogando, porque también me vuelven a decir que cuando repetimos el programa este de la casa de las muchachas, no, la casa de las muñecas, De las muchachas. de las muchachas, Sí, eran las famosas muchachas. las famosas muchachas. Tú te has de acordar, para dejarlos un poquito picados, cuando fue el paso aquí en Querétaro, tú te has de acordar bien de las famosas poquienches. De ahí se deriva todo. Mira, en Michoacán estaba gobernando Cuauhtémoc Cárdenas Cárdenas. y le mataron en un burdel a un primo. Y las muchachas purépechas muy guapas, selectas allá, al prohibir el gobernador que funcionase ya casas de citas, de asignación, etcétera, se trasladaron a Guadalajara y a San Francisco del Rincón. Y ahí empezaron la familia las hermanas de las Poquianchis, pero hicieron contacto con otra casa que había en San Juan del Río y empezaron al intercambio. Que San Juan del Río también se cuesta aparte. Guadalajara de noche, Rosa Murillo, después San Felipe del Rincón, San Francisco del Rincón, y en Michoacán les hicieron un vacío y se empezaron a desplazar a Querétaro. Se iniciaba la yegua, la famosa yeguita, La famosa Gillé, que estaban en que ahora la ya es parte... internacional. No, fue de veras ahí. Llegaban políticos, funcionarios, congreso de médicos, de arquitectos, no particularizo, generalizo. Llegaban y después del evento querían conocer la famosa yegua. Pero tenía por qué, jalisquillas, mucha mujer. Incluso hubo gente que se enamoró de muchachos de ahí, por eso era el estarlas rolando. Nada de nombre, nada de malas palabras. La señora Quinar, que era la dueña, les tenía prohibido expresarse mal. Había educación. De los caballeros que iban. La gente, las muchachas se tenían que portar con educación. No se... O sea, no era un burdel cualquiera. No era una correcto. piquera, es así, no. No, atrás de la Merced hubo muchos, Morocco, el Landy, el Mil Noches. Me han platicado. Sí, he visto fotos, Víctor. Era imposible que no me diera cuenta, vivíamos en Como Pater. dijo por ahí un político de gran respeto, uno se entera por ahí. Vivíamos a una cuadra, la calle de Exacto. Pasteur, y esto era en la parte de 2 No, cuadras. pues con esta plática les vamos a dejar picados a nuestros amigos que nos han estado viendo en este momento. El siguiente programa con el doctor, no se lo pierdan, va a estar interesante. Los túneles abajo de nuestro centro histórico. Doctor, como Víctor, siempre, es un gusto y qué estar bueno aquí. que te aventaste tus buenas vacaciones, Doc.
algo se me hicieron cortas todavía. Todavía. Sí, pocos días y un poco de mal clima. Y vi que dejaste muchos programas grabados porque Sí. estuvieron circulando. Aquí me hizo fuerte José Manuel porque simular que estaba yo aquí en Querétaro. Doctor, te agradezco. Gracias José a ti. Julián Rayito, gracias José Manuel. Tengan feliz inicio de semana, que ya es martes. Nos vemos aquí el jueves, Dios mediante, de 5 a 6. Y les repito, el viernes del programa grabado, se repite el programa del día de ayer, que estuvimos aquí de invitados Andrés González Ares y su servidor, con nuestro buen amigo Rogelio Estrada en Punto de Fugas. No se lo pierdan el próximo viernes, porque ayer estuvo suculento el programa. Muchas gracias, Dios los bendiga. Estás en